And our lesson today is a tragedy of departing from the heavenly vision. Y nuestra lección hoy se llama la tragedia de apartarse de la visión celestial. We read the Gospel of John, chapter 20, verse 21. Leemos el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Now we're trying to look at this church Estamos tratando de ver esta iglesia through the eyes of God a través de los ojos de Dios, to see what it actually is para ver lo que en realidad es and what it is supposed to do. y lo que tiene que hacer, Since we're charged by God ya que Dios nos ha encargado to produce the instrument of recovery, producir este instrumento de recuperación, then it's imperative that we know what it is, entonces es imperativo que sepamos qué es, the method it will use, el método que vamos a usar and what is its ministry. y cuál es su ministerio. Now we saw in one lesson on By My Spirit Vimos en esta lección por mi espíritu that the church in the beginning que la iglesia en el principio was absolutely birthed of the Holy Ghost, fue absolutamente nacida del Espíritu Santo, that it was a product of the Spirit of God. que fue un producto del Espíritu de Dios. And now we're going to look at this terrible thought Y ahora vamos a ver este terrible pensamiento of the tragedy of leaving that, de la tragedia de dejar esto, the tragedy of departing from the heavenly vision. la tragedia de apartarse de la visión celestial. Now, in these lessons, En estas lecciones we have brought before us the essential heavenliness of the church, nos es traído a nosotros el aspecto celestial esencial de los cielos, which is a basic governing law of God's purpose for her. que es una ley básica de gobierno del propósito de Dios. Now, this has been seen to be a great factor or a factor of great importance to God. Ahora bien, este es un factor de gran importancia para Dios. We saw this in God's dealing with Jerusalem. Vimos esto en el trato de Dios con Jerusalén. Now, the more that you and I read and meditate upon this matter, Ahora bien, cuanto más nosotros leemos y meditamos en este asunto, we see that this is what lies behind Jerusalem's history. vemos que esto es lo que está detrás de la historia de Jerusalén. Jerusalem coming into position, Jerusalén viene a una her posición revival, de avivamiento always related to those elements which speak of heavenliness. y siempre está relacionado a esos elementos que están relacionados a lo celestial. In a study of that city, which was a type of what we are. En un estudio de esa ciudad que es el tipo de lo que nosotros somos. But on the contrary, Pero por otro lado, the loss of peace, la pérdida de paz, the loss of her place of power, su pérdida del lugar de poder, the loss of her glory la pérdida de ella de su gloria, was due to earthly and worldly elements getting in and getting the upper hand. fue debido a elementos terrenales y mundanos que se metieron y se infiltraron. Now, Jerusalem reached her supreme crisis Ahora bien, Jerusalén alcanza su crisis suprema when the Lord Jesus Christ came into her midst. cuando el Señor Jesucristo llegó. Now, at that point when Jesus came into her midst, Ahora bien, cuando Jesús vino y apareció en la tierra en medio de Jerusalén, two things marked the crisis of her history. dos cosas marcaron la crisis de su historia. First, La primera, the heavenliness of Christ's own person, ministry, and mission. primeramente el aspecto celestial del ministerio de Jesús en su propia persona y su ministerio. And second, the earthliness of Judea's vision, interest, and association. Y en segundo lugar, el aspecto terrenal de la visión de Judea, sus intereses y sus asociaciones. Now, the contrast between him and what was to be a holy city Ahora bien, el contraste entre él y lo que debería ser una ciudad santa is one of the most outstanding elements of the gospel. es una de las cosas más sobresalientes del Evangelio. Never was the worldliness of Jerusalem more apparent Nunca la mundanalidad de Jerusalén era más aparente than when the Lord Jesus Christ
was in the midst of her. que cuando apareció el Señor Jesucristo en medio de ella. Now Jesus brought in heaven in his own person, Ahora bien, Jesús trajo a los cielos en su propia persona, and by reason of his presence, y a causa de su presencia, the opposite state was dragged out into the light. el estado opuesto fue llevado a la luz. In other words, the holiness of En Christ otras palabras, la santidad de Cristo exposed the unholiness of Jerusalem. expuso la falta de santidad de Jerusalén. See, her priesthood all claimed to be holy. Es decir, el sacerdocio de ella clamaban y decían que eran The santos. Sadducees, the Los Pharisees, saduceos, los fariseos, all had the people thinking of them as holy people. toda esta gente pensando que era gente santa. The city was referred to as a holy city. Se refería a la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, como una ciudad santa. But the presence of Christ in that city Pero la presencia de Cristo en esa ciudad exposed what she really was, expuso lo que en realidad ella era, a worldly, religious city. una ciudad religiosa mundana. So with that contrast in our mind, Entonces, con este contraste en nuestras mentes, we look at the heavenliness of Christ and his own. vemos el aspecto celestial de Cristo en sí mismo. The first of these two things, Lo primero de estas dos cosas, the heavenliness of the person of Christ, el aspecto celestial de la persona del the Señor heavenliness Jesucristo, of the heavenliness of his life, his ministry, el aspecto celestial de su vida, de su ministerio and his mission. y su misión. Now, all of this is brought out very clearly and beautifully in the Gospel of John, Y todo esto es traído a luz muy hermoso aquí en el Evangelio según Juan. because John's Gospel is mainly concerned with matters within the compass of Judaism. Porque el Evangelio según Juan está más interesado en los aspectos según el judaísmo. And also in the Gospel of John, Y también en el Evangelio de Juan, Jerusalem stands out very largely. Jerusalén sobresale mucho. Against that fact, Y en contra de este hecho, we see in John's Gospel vemos en el Evangelio según Juan the heavenliness of the Lord Jesus el Christ, aspecto celestial de nuestro Señor Jesucristo. at that which represents him more than anything else about his life. En mucho mayor cantidad de lo que representa la vida del Señor He was Jesucristo. in this earth. Él estaba en esta tierra, You knew he wasn't of this earth. pero ustedes saben que no era de He esta was tierra. different. Él era diferente. And that difference was obvious. Y esa diferencia era obvia. Now then, so far as his own people are concerned, Ahora bien, en cuanto importa a su propia gente, su propio pueblo, John's Gospel el Evangelio de Juan makes the spiritual life of the believer a heavenly thing. hace de la vida espiritual del creyente algo celestial. We've talked about this in other lessons. Hemos hablado de esto ya en otras lecciones. But we can't overemphasize this fact Pero no podemos sobreenfatizar más este factor, that you and I, the believer, que tú y yo, los are creyentes, not going to someday be heavenly people. no vamos a ser celestiales algún día. We are that right now. Somos celestiales ahora. And John's Gospel is concerned with that Y el Evangelio de Juan está interesado en esto, because our testimony is involved with that. porque nuestro testimonio está involucrado en esto. Faithfulness to God La fidelidad a Dios demands that his people, his church, exige que su pueblo, su iglesia, remain foreigners in this world. se mantengan extranjeros en este mundo. You know, there's a law in the world out there called the law of gravity. Hay una ley allá afuera que se llama la ley de la gravedad. And we do battle with that all the time. Y siempre luchamos con esta, You're ¿no? resisting that. Siempre estamos oponiéndonos a esta ley. That's the reason our chest winds out down here where a belt is. Por eso es que nuestro pecho termina donde está nuestra correa. It's a pull of gravity on us. Es a causa de la gravedad que nos atrae. Augustine and I have to resist it to stand up here. Agustín y yo tenemos que resistir la gravedad para estar de pie acá, por While ejemplo. in the church, Mientras que en la iglesia there's a law about the same thing. hay una ley parecida It's called the law of adaptation. que se llama la ley de la adaptación. And all the while, that world is trying to encroach on that church. Y mientras todo esto, el mundo trata de atraer a esa iglesia. And you see those heavenly people of God Y ustedes ven esos hombres celestiales de Dios, begin to adapt conditions of the world. cómo empiezan a adaptarse de acuerdo a las condiciones del mundo. The world makes inroads into that church. El mundo empieza a hacer caminos hacia esa iglesia. And the heavenliness of God's people begin to be lost. Y el aspecto celestial del pueblo de Dios de pronto se pierde. And when that happens, Y
cuando eso sucede, then we've lost our testimony entonces hemos perdido nuestro testimonio, because we have become like everybody else. porque hemos venido a ser como cualquier otro. And when we become that way, Y cuando venimos a ser así, then ultimately the church is that. entonces finalmente la iglesia también vendrá a ser así. Now, the spiritual life of the believer Ahora bien, la vida espiritual del creyente is seen to have its beginning in heaven. comienza y tiene su principio en los cielos. The Bible said it's born from above. La Biblia dice que nace de arriba. That's the testimony of Christ. Ese es el testimonio de Cristo. We're born from above. Nacemos de arriba. Now, so the life, the spiritual life of the believer Entonces la vida espiritual del creyente is a heavenly thing at every point of that life. es algo celestial en todos los momentos de su vida. Now, in John, the Lord takes great pain to keep his own from the world. Ahora bien, en Juan el Señor mismo muestra su dolor de poder mantener bien incluso lo suyo. He tells us we're in the world, Por eso nos dice que estamos en el mundo, but we're not of the world. pero que no somos del mundo. And he said, I've kept them from the world. Y Él les dice, yo los he guardado del mundo. Now, he never changes. Él nunca nos ha cambiado. That is always his work with us. Esa es siempre su obra con nosotros. We're in the world, Estamos en el mundo, but he takes great pains in his effort to keep us from that world. pero se necesita gran dolor y esfuerzo de mantenernos alejados de este mundo. He allows the shadow of his going away Él permite que la sombra de su lejanía to fall very heavily upon them. caiga sobre ellos. And he does it Y lo with hace the definite purpose of showing them, first of all, con el propósito definido de mostrarles en primer lugar that their life is to be a heavenly life. que la vida de ellos tiene que ser una vida celestial And their hope is to be a heavenly hope y la esperanza de ellos tiene que ser una esperanza celestial and never an earthly one. y nunca una esperanza terrenal. Now, Paul said of us, Ahora bien, Pablo dice de nosotros, if in this life alone we have hope, si en esta vida nada más está nuestra esperanza, then we're of all men most miserable. entonces todos seremos los más miserables. Now, I've had people to say to me, Ahora yo conozco gente que me ha dicho, if there was no heaven to gain, si no hubiera cielo que ganar, it's still better to be a Christian. aún así es mejor ser cristiano. But that's not a fact. Pero ese no es un hecho. Millions have died because they were Christians. Millones han muerto porque son cristianos. I read this story of a Chinese man Yo leí la historia de un chino during the time of the communists, and of course it's still communist there. Durante la época del comunismo que todavía sigue He en was a China. pastor, Él era pastor and they locked him up into prison because of his preaching and his love for Christ. y a él lo encerraron en la cárcel a causa de su predicación de And for Cristo. years they kept him so crowded in one cell, Y por años lo mantuvieron a él tan cerrado y encerrado en una celda and they weren't even allowed to speak to one another. que ni siquiera les permitía a él hablar con otra persona. They had to sleep in shifts on the floor. Tenían que dormir en pedacitos de cemento ahí en el piso. And if he wanted the man to move, Y si él quería que su vecino se mueva, he had to ask the guard to tell him to move. él tenía que ir al guardia y pedirle que por favor le And diga a él que se mueva. finally, there was going to be some of them going to work outside. Finalmente, después de un buen tiempo, algunos iban a trabajar afuera, And trabajo they were all forzado. so happy that maybe it would be them. Y ellos estaban tan gozosos que quizás les tocaba a ellos salir al trabajo And forzado. sure enough, the preacher was chosen, Y de hecho el predicador fue elegido. but he was going to have to work when he got out there and found out Pero cuando él tenía que salir y trabajar, él encontró that his work was working in a human septic tank. que su trabajo estaba en un foso séptico He humano. knew he would die Él sabía working in that human waste. Que él iba a morir ahí trabajando en ese foso de desechos humanos. But a guard gave him plastic to wrap his legs. Pero un guardia le dio un poco de plástico para que And amarre sus day piernas. after day and month after month, Y día tras día y mes tras mes, he worked and toiled in that sewage él trabajó ahí en ese desagüe. because he was a Christian. Porque él era un cristiano. Don't tell me that would be better to be that if there was no heaven.
No and me, no future. no me digas que igual es mejor ser cristiano si no hubiera cielo. God made those people. He wants us to know all the time Dios hizo a esa gente así. Él quiere que sepamos nosotros siempre that our hope is a heavenly hope. que nuestra esperanza es una esperanza not celestial. here. No está acá. This is not our hope. Esta no es nuestra casa. We're not home yet. No estamos en casa We're in a todavía. foreign country. Estamos en un país lejano. And he don't want us to ever lose sight of the fact, Y Él quiere que sepamos as siempre, his church, que, como su iglesia, that we are in enemy territory. que estamos en territorio enemigo. The trouble of their heart was largely due to disappointment as to their worldly expectations. El problema de sus corazones era que estaba era desanimado a causa de sus expectativas mundanas. They thought he was going to overthrow Rome Ellos pensaban que él iba a hacer un golpe de estado a Roma, and set up an earthly kingdom. iba a establecer un reino terrenal, And they were terribly disappointed y estaban muy desanimados because their hopes weren't about to be realized. porque sus esperanzas de pronto ya no iban a ser hechas. But he was moving their hopes away from earth. Pero él estaba moviendo las esperanzas de ellos fuera de la tierra. His was a heavenly people El suyo era un pueblo with a heavenly celestial, hope and expectation. con una esperanza celestial y una expectativa To celestial. overcome this false expectation that was theirs, Vencer esta expectativa falsa que era de ellos. he carries them away from the world Para hacer esto, él tenía que sacarlos del mundo and fastens their hope upon himself in glory. y basar esa esperanza de ellos en él mismo y en su gloria. Their service is set forth also as a heavenly service. Su servicio también es establecido como un servicio celestial. As my Father sent me, Como mi Padre me envió, so send I you. así también yo os envío. John chapter 20 and verse 21. Juan 20:21. He is moving their hope away from the earth. Él estaba moviendo la esperanza de ellos de fuera de la tierra. All of this is gathered up and made very clear in the 17th chapter of John. Y todo esto es bien reunido y explicado claramente en Juan 17. They are not of this world. Ellos no son de este He mundo. set this forth so clearly. Y esto lo establece tan claramente. Not of this world. No de este mundo. You and I are not of this world. Ni tú ni yo somos de este mundo. We have been born from above, Hemos nacido de arriba. and our hopes must be there. Y nuestras esperanzas tienen que Our estar ahí. expectations must be heavenly. Nuestras expectativas tienen que ser celestiales. Now, when you look at the earthboundness of Judaism, Ahora bien, cuando ustedes ven a las ataduras terrenales del judaísmo, since this was a type, dado que esto era un tipo, you begin to see what the tragedy it is to lose sight of this heavenliness. empiezan de pronto a ver qué tragedia existe cuando uno pierde la visión de este aspecto celestial. There is absolutely no doubt No hay duda absolutamente that the earthboundness of Judaism que la atadura terrenal del judaísmo was the background and the cause of its rejection of Christ. fue el trasfondo y la causa de su rechazo a Cristo. That's the reason the church has relegated him to a second place. Esa es la razón por la cual la iglesia lo ha relegado a un segundo lugar. It's become so earthly. Porque ha venido a ser tan terrenal. It's become a thing of the earth. Ha venido a ser algo de la tierra. Now, the earthboundness or the grip of historic tradition upon their minds Ahora bien, la atadura terrenal de esta tradición histórica en sus mentes resulted in spiritual blindness resultó en una ceguera espiritual to all that was heavenly. a todo lo que era celestial. This is a tragedy that I don't have words to express. Esta es una tragedia la cual no puedo definir con palabras. This become manifest Esto viene a ser manifiesto as blindness always manifested in various ways. como la ceguera también se manifiesta en muchas formas. Now, John's gospel El Evangelio según Juan gives us a clear unveiling of the outworking of that spiritual blindness. nos da una explicación clara de cómo opera esta ceguera How espiritual. did it work out? ¿Cómo opera? In jealousy, En celos, envy, envidia, hatred, odio, smallness, littleness, pequeñez, pequeñez, suspicion, and passion. Sospecha y pasión. All of this was a result Todo of esto spiritual blindness. era el resultado de la ceguera espiritual, Losing sight of who they were perdiendo la vista de quiénes eran and why ellos they were here. y por qué estaban acá. This is what it became. Esto es lo que llegó a ser. Now, the Bible says everything that was written aforetime
Ahora bien, la palabra dice que todo lo que está escrito se cumplirá. was written that you and I may understand. Y esto fue escrito también para que nosotros podamos entender. And when we look at Judaism Y cuando nosotros vemos el judaísmo and see what happened, y vemos lo que sucedió, see that it was this earthboundness that caused it to reject Christ. vimos que fue esta atadura a la tierra lo que causó que ellos rechazaran a Cristo. We see this is what caused it to reject everything that's heavenly. Vimos que esto era lo que hacía que ellos rechazaban todo lo celestial. Then we can understand what's happened to the church. Entonces podemos entender qué sucedió con la iglesia. It's a thing of the earth. Es algo terrenal. Men have touched it. Los hombres ya la tocaron. And it's not a heavenly thing anymore. Y ya no es nada celestial. It is an earthly institution. Se ha convertido en una institución terrenal, Been reduced to a form siendo reducida a una forma, without any power. sin ningún poder, Because it's of the earth and it's earthly. porque es de la tierra y es terrenal. From that point on, Desde este punto en adelante, Jerusalem became the center of intensified religious earthliness in its outworking. Jerusalén vino a ser el centro de todo tipo de actividades religiosas en todo lugar. You only have to read the history. Solo tienes que leer la historia. Jerusalem is the center Jerusalén es el centro of dead, terrible religion. de una religión muerta y terrible. Men and women fighting over where he was crucified. Las mujeres y los hombres peleándose acerca de dónde fue crucificado Jesús. Claiming little territories and making them holy. Tomando pequeños terrenitos y haciéndolos santos. This is the outworking Esta es la operación of it becoming a thing of the earth de cuando viene a ser algo terrenal and not a thing of heaven. y no algo de los cielos. I've been in the church nearly 50 years. Yo he estado en la iglesia por casi And 50 in my años lifetime I've saw it happen. y en mi vida lo he visto suceder. A great Pentecostal church Una gran iglesia pentecostés with one interest, con un interés: to preach Christ, predicar a Cristo, to show men this world is not our home. mostrarles a los hombres que este mundo no es nuestra casa. Become a part of the very system that it preached against. De pronto vienen a ser ellos, se convierten en parte del mismo sistema contra el cual ellos predicaban. And every type of the church in the Bible, Y todo tipo de la iglesia en la Biblia you see the same thing. ven lo mismo. Samson, who was a type of the church, Sansón, que era un tipo de la iglesia, in his birth, such a miracle, en su mismo nacimiento tal milagro, announced by angels. anunciado por los When ángeles. Samson was right, Cuando Sansón estaba bien, he was a type of everything that the church was supposed to be. él era un tipo de todo lo que la iglesia debería ser. But in his fall, Pero en su caída, he became the type of everything the church is without God. él vino a ser el tipo de todo lo que la iglesia es sin Dios. When it's an earthly institution, Cuando se convierte en una institución there's terrenal, nothing more wicked. no hay nada más pecaminoso. More people have been slaughtered over religion Más gente ha sido muerta por la religión than anything else in this world. que por cualquier otra razón en esta tierra. When the Crusades, the period of time, a 100-year period, Cuando este periodo de 100 años de cruzadas, called the Crusades, llamado las cruzadas, was the most despicable time of human history. fue el tiempo más asombroso, más aborrecible de la historia humana. Church taking up arms, La iglesia de pronto tomaron armamento going to recover Jerusalem for para God. recuperar Jerusalén para Dios. And millions of people were slaughtered Y millones fueron muertos by an earthbound thing that called itself the church. por algo que en sí mismo se llamaba la iglesia. That's the tragedy. Esa es la tragedia. Once that church Una vez que esa iglesia ceases to be a heavenly system, deja de ser un sistema then celestial, it becomes like everything else. entonces viene a ser como cualquier otra cosa. Greed, El odio, blindness, la ceguera, jealousy, los celos, all of these make it up now. todo esto de pronto forman parte de la It doesn't iglesia. represent God. Ya no representa a It Dios, represents its own interests representa sus propios intereses and tries to use God to that end. y trata de usar a Dios para llegar a sus intereses. That makes angels weep. Y eso hace que los ángeles lloren. It surely does make me want to weep. Y también me hace a mí querer llorar. Jerusalem became the center of intensified religion. Jerusalén vino a ser el centro de la religión intensa. And at this point, Y en este punto we need to remind ourselves debemos recordarnos a nosotros mismos that what we're having to do with is a church.
que lo que nosotros tenemos que hacer acá es que somos la iglesia. We only look at Jerusalem Nosotros solo vemos Jerusalén because God set it there as an example to us. porque Dios la ha puesto ahí como un ejemplo para nosotros. He set it there in this Bible Él la puso ahí en esta Biblia to make us know what happens para hacernos saber qué pasa when we depart from that heavenly vision. cuando nosotros nos alejamos de esa visión celestial. So our great concern is the church, the body of Christ. Entonces nuestro gran interés es la iglesia, el cuerpo de Cristo. We must know the nature of that church. Tenemos que saber la naturaleza de esa iglesia. What it is that spiritually constitutes the true church of Jesus Christ. ¿Qué es lo que constituye espiritualmente la verdadera iglesia de Jesucristo? The message I'm bringing you today El mensaje que les estoy trayendo hoy will bring such a hatred from religion. va a poner en ti tal aborrecimiento por la religión. Our school in Moscow was in a little village of Nebraska. Nuestra escuela en Moscú estaba en un pequeño pueblo que se llamaba Nebraska. It was just across the beltway from Moscow city limits. Estaba exactamente pasando la frontera de Moscú. A large labor structure we rented. Habíamos alquilado un gran local. All the apartment buildings we had there. Todas las construcciones y los departamentos que teníamos I ahí. rarely left that little village. Yo muy pocas veces dejaba ese I pequeño invested pueblo. my life in the 700 people that come through there. Students just like you. Yo invertí toda mi vida aquí en estos 700 estudiantes que vinieron como tú. We were in a school just like this one. Estábamos en una escuela como esta, Well, we dealt with their mind en la cual tratamos con sus mentes and showed them what a wicked thing religion is without God, y le mostramos cuán pecaminosa es la religión sin Dios and how that this thing is a thing of God. y cómo es que este asunto es un asunto de Dios. And from that little village, Y de ese pequeño pueblo we created such a hatred in that orthodox system habíamos creado tal odio en el sistema ortodoxo that the high priest of the whole system que el sacerdote principal de todo este sistema on Moscow radio called my name en el radio de Moscú mencionó mi nombre and said I was the most dangerous man in Russia. y dijo que yo era el hombre más peligroso en Rusia. Just because Solo porque I was saying that's a system of the earth. Porque yo dije que ese es un sistema religioso de la And tierra the church is not that. y la iglesia no es tal. In Siberia, they ran ads in the paper. En Siberia tenían avisos en el periódico. We have 240 churches in the area down around Novosibirsk and Tombs. Teníamos como 240 iglesias en la zona de Siberia. They said we were a cult and we sacrificed children. De pronto dijeron que nosotros éramos una secta y que hacíamos sacrificios de niños. See, when life begins to spring up, Cuando la vida empieza a brotar, that which is dead aquello que está muerto begins to stand against it empieza a levantarse en contra, because it will expose it for what it is. porque va a exponerse como lo que es. Jerusalem was a holy city. Jerusalén era una ciudad The santa. Pharisees were holy men. Los fariseos eran hombres They santos. walked around and everybody was saying, Rabbi, Rabbi. Ellos andaban por las calles y todo el mundo le decía rabí, rabí. They made long prayers in the marketplace. Tenían sus oraciones muy largas en los mercados. People bowed and scraped when they came. La gente se postraba y los tocaba cuando venían. But when Jesus came to that city, Pero cuando Jesús vino a esa ciudad, they wanted to kill him ellos querían matarlo a él for his holiness por causa de su santidad. dragged out their Y unholiness esa santidad mostró la falta de santidad en ellos and exposed them for what they were. y los expuso por lo que ellos eran. And if you and I Y si tú y yo will plant his church, vamos a plantar su iglesia, your worst enemy will be religion. tu peor enemigo va a ser la religión. It cannot be otherwise. Y no puede ser de otra forma. Because where Christ is made alive, Porque donde Cristo es hecho realidad, he will expose that for what it is. Él va a exponer las cosas como son. Our great concern is with that church. Nuestro gran interés es esa iglesia. We can see quite clearly Podemos ver más o menos claro that jealousy, envy, hatred, suspicion, passion que el celo, la envidia, el odio, la sospecha, la pasión are all marks of spiritual blindness. son simplemente evidencias de ceguera espiritual. Spiritual vision and spiritual revelation La visión espiritual y la revelación espiritual will always work out in the absence of these things. siempre va a manifestarse en la ausencia de estas Where cosas. that church is a heavenly thing, Cuando esa iglesia es algo celestial, then these things, hatred and envy, entonces will not be there. estas cosas, el odio, la envidia, no van a estar ahí. They will not be there. No van a estar ahí. That in which jealousy, hatred, and envy are found
Aquel lugar en el cual el odio, los celos, la envidia se encuentran, is not the heavenly church. no es la iglesia That's celestial. not the church he purchased with his own blood. No es la iglesia que él compró con su propia sangre. But I can tell you that will be the church he raptures. Pero yo les voy a decir una cosa, esa va a ser la iglesia que él arrebate, That one that returns back to that heavenly vision. aquella que vuelva a esa visión celestial. Now the state to which we've just referred, El estado al cual nos acabamos de referir, found in the earthly Jerusalem in Christ's days, hallado en la Jerusalén terrenal en los días de Cristo, has been the state of Jerusalem and Judaism ever since. ha sido el estado de Jerusalén y del judaísmo desde aquel entonces. In Christ risen, there's two things you notice. Cuando Cristo resucita, hay dos cosas que pueden ser notadas. He never went back to Jerusalem again. Él nunca volvió a Jerusalén otra vez. After his resurrection, Después de su he resurrección, never went back to that city again. él nunca volvió a esa ciudad. And he never conferred one more time with an official of Judaism. Y él nunca ni siquiera tuvo contacto con los oficiales del That's over judaísmo. with. Y había terminado It's con ellos. Se había roto. He took the church from the earth spiritually Él tomó la iglesia como algo espiritual. and centered it in himself in heaven. La sacó de la tierra y la centró con él en los cielos. From there, history began to develop along two lines, Y de ahí, desde ese entonces, la historia empezó a desarrollar dos líneas. a true and a false. La verdadera y la falsa. From that point, Desde ese punto, you see, he dealt with those people. como ustedes ven, él trató He con esa preached gente. to those people. Él les predicó a esa He worked gente. miracles with the Él people. hizo milagros por They ellos. saw everything that he did. Ellos habían visto todo lo que él hizo. After his resurrection, Pero después de su he resurrección, made no more footprints in that city, él ya no puso sus pisadas en esa ciudad. and he never dealt with another rabbi. Y nunca más volvió a tratar con ningún otro rabí. History parted there. La historia se dividió He ahí. took his church Él tomó su iglesia spiritually into the heavenlies, espiritualmente a lo celestial. and the earthbound church continued as it was, Y la iglesia que estaba atada a la tierra continuó como estaba. and to this day they're both still there, Y hasta el día de hoy ambas están en la misma situación. the true and the false. La verdadera y la falsa. From that point on, Desde ese punto en adelante, the church as a heavenly and spiritual thing la iglesia es algo espiritual y celestial. developed under the control of the Holy Spirit. Y como tal se ha desarrollado bajo el control del Espíritu A Santo. spiritual body, Un cuerpo espiritual, not of this world, no de este mundo, but a false expression of Christianity pero una expresión falsa del cristianismo, as we see it today everywhere, como vemos ahora en todo lugar, as an earthly and man-governed system como un sistema terrenal y gobernado por el hombre, flourished alongside the real. también está ahí, aparece en la escena. And today we're seeing that come up in a world church. Y ahora vemos que esto sale y se manifiesta en una iglesia mundana. We talk about the world church. Estamos hablando de la iglesia mundial. Well, the world church and a worldly church is the same thing. Bueno, la iglesia mundial es lo mismo que la iglesia mundana. And that harlot system Y ese sistema de la ramera is developing alongside the bride. se desarrolla paralelamente con la novia. And it's very obvious in our day. Y es muy obvio en nuestros días. The Jerusalem beneath has from very early in this dispensation La Jerusalén de abajo ha sido desde muy temprano en esta dispensación, become the seat of the most intensified expression of their false conception of the church. ha venido a ser el lugar de sentarse, la silla de la expresión más intensa de su concepto falso sobre la iglesia. You only have to go there to see this. Tú solo tienes que ir ahí para verla. From then till now, Desde aquel entonces hasta ahora it has become that center. ha venido a ser ese centro. The Pope now wants to make it an international city. Ahora el Papa quiere hacer una ciudad internacional. He wants from that be his headquarters Ahora desde ahí él quiere que sea sus dominios. for the unification of all religions. Toda la unificación de todas las He's religiones. made his bid for Islam. Él ya hizo su intento con el islamismo. One of the biggest mosques in the world has just been dedicated in Rome.
Uno de los grandes templos musulmanes acaba de dedicarse ahora en Roma, inaugurarse. And the Pope was there Y el Papa estaba ahí en la to inauguración commend them on the good they've done. para animarlos y alabarlos por el bien que han What hecho. good have they done? ¿Qué bien han hecho? Plundered millions of Christians. Han matado millones de cristianos. But he was talking about how good they are. Pero él estaba hablando de lo bueno que ellos eran. And said to them, we serve the same God. Y les decía que servíamos al mismo Dios. Now, some folks said they don't, Algunos amigos dicen que no, but they do. pero sí. Both of them are of the devil. Los dos son del diablo. Both of them are of the earth. Los dos son terrenales. We need to know that. Debemos saber esto. They're of the earth, earthly. Son de la tierra But terrenales. this false system is climaxing in these last days. Pero este sistema falso está hallando su punto máximo en estos As días. ahead of that worship of the beast that we talked about in the lesson yesterday. Hasta el punto de la adoración a la bestia de la cual hablamos ayer. The overrunning of Christianity by Islam La invasión del cristianismo por los musulmanes is a very forceful lesson. es una lección muy fuerte. And that victory was a result of weakness produced by spiritual division. Y esa victoria fue el resultado de la victoria de la debilidad producida por una división In espiritual. the 11th century, En el siglo XI, Genghis Khan and his hordes Genghis Khan overrun the earth again. en su caballo y su gente cubrieron toda la tierra. In the 6th century, En el siglo VI, Muhammad and the Muslims reached the Pyrenees Mountains before they were stopped. Mahoma también llegó a las montañas donde tenía que llegar. All of this was a result of spiritual division and weakness in a church of the Lord Jesus Y todo Christ. esto fue el resultado de una debilidad espiritual en la iglesia del Señor Jesucristo. This points to the absolute necessity Esto nos apunta a la necesidad absoluta for the church's oneness in the spirit as a heavenly Jerusalem. de la unidad de la iglesia espiritualmente como la Jerusalén celestial. This is a must Este es un deber. if she is to rise to her place Si- of universal supremacy. Si ella va a levantarse a su lugar de supremacía universal And she will rise to that place. y va a levantarse a ese lugar. Upon this rock I will build my church. Sobre esta roca edificaré mi And the iglesia gates of hell will not prevail against y that las church. puertas del Hades no prevalecerán contra ella. It's been reduced to a minimum at times. Ha sido reducida al mínimo en tiempos, en épocas, But the seed has always been there. pero la semilla siempre ha estado ahí. God has always had a remnant. Dios siempre tuvo un remanente. When Elijah thought he was alone, Cuando Elías pensó que estaba solo, God said, I have yet 7,000 who not bowed their knee él le dijo, yo me he reservado 7,000 que no han postrado, to no the se han world, postrado to the system. a Baal, al mundo, al sistema. Now, if it is true that the Lord Jesus was moving out of this world Ahora bien, si es verdad que el Señor Jesús estaba moviendo afuera de este mundo, and taking his church spiritually with him, alejándose y llevando a la iglesia espiritualmente con él, recognizing that Jerusalem's undoing reconociendo que Jerusalén, la obra de Jerusalén was coming because of the awful conditions, venía a causa de las condiciones horribles, how essential it was for Jesus to pray entonces cuán esencial era para Jesús orar, that they might be one. para que ellos sean uno. He didn't mean the joining up of false religions, Ellos no querían decir, él no quería decir que ellos deberían unirse a la religión falsa, but that we might be one spiritually. sino más bien que seamos uno espiritualmente. Error, whether it be ancient or modern, El error, ya sea el antiguo o el moderno, will always gain its advantage by spiritual weakness. siempre va a obtener ventaja a causa de la debilidad And espiritual. that spiritual weakness Y esa debilidad espiritual is produced by divisions among the people of God. es producida a causa de las divisiones dentro del pueblo de Always Dios. divisions in religion. Siempre hay divisiones en la But we're religión, talking about divisions among the people of God. pero yo estoy hablando acerca de divisiones dentro del pueblo de Dios. And the spiritual weakness produced by that Y la debilidad espiritual producida por esto gives error its advantage in the church. le da al error ventaja sobre la iglesia. There must be awakening to this fact. Tiene que haber un despertar a este hecho, hermanos. Now, the earthboundness of Christendom, Ahora bien, la atadura terrenal del cristianismo, we've seen this earthboundness clearly vemos esto también claramente in the triumph of Islam over Christianity in the 6th century.
cuando triunfa el islamismo sobre el cristianismo en el siglo VI. And the history of the Crusades that we mentioned a few months ago Y la historia de las cruzadas que hemos mencionado ya is another very strong evidence of this weakness. es una evidencia muy fuerte de esta debilidad. Lasting over 100 years. Casi por 100 años. They're really the story of Christianity's most disgraceful time. Se pudo escribir la historia más desgraciada, digamos, más difícil del cristianismo. When in the name of the Lord Jesus Christ, Cuando en el nombre del Señor Jesucristo, men took up arms los hombres tomaban armas and murdered one another in the name of Jesus. y se mataban el uno al otro en el nombre de Jesús. Jesus said, if my kingdom was of this Y world, Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, then my servants would fight. entonces mis siervos pelearían. They just proved they're not his. Ellos simplemente dieron evidencia de que ellos no eran de él. That was not and is not heaven's way of doing things. Esa no fue ni es la manera de los cielos de hacer las cosas. Our warfare is not with flesh and blood. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre. My kingdom is not of this Mi world. reino no es de este mundo. Jesus over and over emphasized that. Jesús vez tras vez enfatizaba esto. Christianity's battle isn't won out there on the battlefield. El cristianismo quizás ha ganado ahí en el campo de It batalla. isn't won by Y el politics. cristianismo no se gana por política o por guerras. If God was going to usher in his kingdom by a politician, Si Dios fuera a meter su reino a través de políticos, he'd have left Moses where he was. él hubiera dejado a Moisés en su lugar, Because he's going to be the next one on the throne. porque él iba a ser el siguiente en el trono. But he moved him to a desert. Pero a él lo llevó al desierto. It's not of this world. El reino de Dios no es de este It's mundo not by might, y no es por fuerza nor by power, ni por poder, by the Spirit of the living sino por God. el Espíritu del Dios viviente. And when the church departs from that, Cuando la iglesia se aparta de she esto, becomes a thing of the earth, earthly. ella viene a ser algo de la tierra, terrenal. These are bedrocks of the laws of the heavenly Jerusalem. Estas son bases de las leyes de Jerusalén. Today, Palestine Ahora, Palestina is a nauseating spectacle. es un espectáculo que da náuseas. Dirty old men running around religious garments. Los hombres viejos ahí con sus vestiduras Look like they haven't religiosas, had a bath in months, parece como si no se hubieran bañado en meses, claiming to be holy. diciendo ser santos. It's a mixture of everything that's false and unreal. Es una mezcla de todo lo que es falso. And Christ is really hated there. Y Cristo de verdad es aborrecido ahí. All of it because of its earthboundness. Todo a causa de su atadura con la tierra. Every place in that world of Palestine, En todo lugar en ese mundo de Palestina, connected in any way with Christ's early ministry, conectado en cierta forma con el ministerio de Jesús, is marked by something which is shameful se marca por algo que es vergonzoso and is a total misrepresentation of Christianity as God intended. y es una mala representación totalmente del cristianismo como Dios quiso que sea. The very place that rejected the heavenly Christ El mismo lugar que rechazó al Cristo celestial has become the scene of the expression ha venido a ser la escena de la expresión of the most intense conception of the false church. de la concepción más intensa y concentrada de la iglesia falsa. If man, apart from the Holy Spirit, Si los hombres fuera del Espíritu Santo intrudes into the things of God, se entromete en las cosas de Dios, be that intrusion be by thought, ya sea un entrometimiento por pensamientos, by intellect, por intelecto, by feeling or reason, por sentimiento o por razón, the results will be a proportionate measure of death and division. los resultados va a ser una medida proporcional de muerte y división. Confusion and contradiction will follow that every time. La confusión y la contradicción van a seguir eso en todo momento. Therefore, in the real church of God, Por lo tanto, en la verdadera iglesia de Dios, men must go out as men los hombres tienen que salir como and hombres know that only Christ is here. y saber que solo Cristo está acá. Christ, the heavenly man, Cristo, el hombre celestial, must be the son over his own house, tiene que ser el hijo sobre su propia casa, must be the head of the church, tiene que ser la cabeza de la iglesia and his headship y su señorío must be administered only by the heavenly Holy Ghost. tiene que ser administrado solamente por el Espíritu Santo. May God help us in the school to hear that. Que el Señor nos pueda ayudar en esta escuela para entender y There oír will esto. be a church Habrá una that iglesia represents Christ. que represente a Cristo. There will be a holy church Va a haber una iglesia santa, without spot sin and mancha, without wrinkle, sin arruga, glorious church una iglesia gloriosa that he'll come after. que Él va a venir a buscar.
Without spot means there's no flesh. Sin mancha quiere decir que no hay carne. Hating the garment spotted by the flesh. Odiando aún la ropa que tiene pecado. God is not sending his son back for a broke down religious machine. Dios no está enviando a su hijo para que vuelva para recoger una máquina religiosa que está rota. He's not coming after a mixture of Romanism and Pentecostalism. Él no viene otra vez para buscar una mezcla del romanismo con el pentecostalismo. There's nothing God hates any more than a mixture. No hay nada que Dios aborrezca más que la mezcla. That was the challenge of Elijah on Mount Carmel. Y ese fue el desafío de Elías en el Monte Carmelo. Let the God that answers by fire be God. Que el Dios que responda por fuego sea el If Dios. Baal is God, Si Baal es Dios, then you go with God. entonces Go síganle with pues. Baal. Vayan If con Baal. God is God, Si Dios es then Dios, you go with God. entonces vayan con Jehová. But be it known to you today, Pero que sepan bien ustedes ahora you can't have both of them. que no pueden tener a los dos. There can be no mixture. No puede haber mezcla. Today, God is calling out a vessel Ahora, en el día de hoy, Dios está llamando una with the vasija pure life of God within it. que tenga dentro de ella la vida pura de Dios And they're being called for the express purpose y que sea llamada con un propósito específico for the last day outpouring of the Holy Ghost. para el derramamiento final del Espíritu Santo en los últimos días. And the church he comes after Y la iglesia que Él viene a buscar will be no different than the church he started with. no será diferente a la iglesia con la cual Él empezó. If Christ were to come Si Cristo fuera a venir for a church less than the church he birthed on the day of Pentecost, por una iglesia inferior a la que Él dio a luz en Pentecostés, then the gates of hell did prevail against that church. entonces las puertas del Hades sí prevalecieron contra But la he iglesia. will not fail. Pero Él no va a fallar. There will be a glorious church. Habrá una iglesia gloriosa And by the grace of God, I'm going to be a part of it. y por la gracia de Dios yo voy a ser parte de ella. Herein lies the necessity of the cross, or for the cross, Aquí podemos ver la necesidad de la cruz as a constant working, active reality como una realidad que opera constantemente y realmente, by which the whole realm and range of carnal man is ruled out and wiped out. a través de la cual todo el ámbito y todo el rango del hombre carnal se mantiene y se queda allá afuera. That cross must be central to everything, Eso tiene que ser central para todo, so that nothing of natural man de tal forma que nada para el hombre natural can be a part of that which is holy. puede ser parte de aquello que es santo. It must be kept out. Tiene que ser mantenido afuera. So they're herein not only for the cross, Así que no solamente para la cruz, but for the necessity of the fullness of the Holy Spirit. sino también para la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. If the church is to have the place seen for her, Si la iglesia va a tener el lugar en el cual se haya dispuesto para ella, as seen coming down out of heaven, como vista viniendo de los cielos, as the center, to be the center of God's universe, como el centro, para ser el centro del universo de Dios, to be God's government of this universe, para ser la institución, el gobierno del universo de Dios. if she's to be that, Y si la iglesia tiene que hacer then the esto, cross must be a working reality at all times entonces la cruz tiene que ser una realidad que opere en todo momento to dispense with that which is not Christ, para dispensar con aquello que no es Cristo, and the Holy Spirit must be the absolute government of that church, y el Espíritu Santo tiene que ser el gobierno absoluto de esa iglesia, that we may be led into all that is Christ. para que podamos ser guiados a todo aquello que es Cristo. We saw how the church is to be that vessel, Vimos cómo esa iglesia tiene que ser esa vasija, and we cannot emphasize too much y no podemos sobreenfatizar that he says, as he was in this world, so are we. lo que dice: como Él fue en esta tierra, así somos nosotros. We are his representatives Nosotros somos sus representantes right here in his place of rejection. aquí en este lugar donde Él es rechazado. When we look at him, Cuando le vemos a Él, when you read the Gospels, cuando lees los his evangelios, life, su vida, his ministry, su ministerio, his ministry, su ministerio, his mission su misión, must be our life, tiene que ser nuestra vida, our ministry, nuestro our ministerio, mission. nuestra misión. We represent him. Nosotros le representamos a Él. We're here as that instrument of God on this earth. Estamos acá como el instrumento de Dios sobre esta And tierra, as we do, y como tal we must truly move back to the place of that heavenly vision. debemos volver de regreso otra vez al lugar de esa visión If we're celestial. going to be his representatives, Si vamos a ser sus representantes, we must move back to that.
Debemos volver a esto. We are going to draw death against ourselves. Vamos a atraer a la muerte hacia All nosotros the mismos. powers of Satan will be brought against Todos us. los poderes de Satanás van a ser traídos en contra nuestra. You will see how you're going to be hated by the neo-Pentecostal world Ustedes van a ver cómo van a ser odiados por el mundo pentecostal as it projects its imitation, mientras trata de proyectar esa imitación, as it preaches its prosperity gospel, mientras sigue predicando ese evangelio de prosperidad, as it preaches a gospel that has to do with this earth alone. mientras predique ese evangelio que tiene que ver solamente con la tierra. You'll see the hatred coming from what's supposed to be your own house, Tú vas a ver el odio que va a venir de lo que se supone que es tu propia casa, because it's an earthly thing and not a heavenly thing. porque es algo terrenal y nada celestial. And when the true heavenly church is here, Y cuando la verdadera iglesia celestial esté acá, it exposes that for what it is, expone a eso como lo que es. and the venom and the hatred will be poured out against it. Y el odio y toda la amargura va a ser derramada en contra de The nosotros. whole emphasis of that neo-Pentecostal world Todo el énfasis de ese mundo is neopentecostal on the material things of earth. está sobre las cosas materiales de la tierra. Listen to them as they proclaim their prosperity Y gospel. escúchenlos bien cómo ellos proclaman su mensaje de prosperidad. They bring a people whose greatest fear is to be without things. Atraen a las personas cuyo mayor temor es no poseer cosas. That is a fear bigger than anything among them. Ese es el temor mayor que cualquier otra cosa de esas personas. And their greatest desire is material. Y su mayor deseo es material. This has become the gospel of the neo-Pentecostal. Este ha venido a ser el evangelio de la nueva iglesia pentecostal. And their hatred for that true church, Y su odio para esa verdadera though they iglesia, do not declare it to be true, a pesar que no declaran que exista tal odio, but their hate for that church and the reason they can pray for Holy Ghost machine guns to kill it pero existe ese odio hacia esta iglesia y por eso oran para que el Espíritu Santo envíe metralletas para matarlos. is what motivated Judaism to kill Christ, Y es lo mismo que motivó que el judaísmo mate a Cristo, because it exposes them for what they are, porque los expuso como lo que a eran, thing of the earth algo terrenal, that does not represent our heavenly Lord. que no representa a nuestro Dios When celestial. he was among them, his holiness, his life, his ministry Cuando Él estaba entre ellos, su santidad, su vida, su ministerio, showed them to be what they were, les mostró a ellos lo que ellos eran, a worldly institution una institución mundana, with no desire for the things of God. sin ningún deseo de las cosas de Dios. And for this they sought to kill him. Y desde ese día buscaron matarle. That hatred against the truly elect of God Ese odio hacia los elegidos de Dios by the religious world is motivated by the same reason. por el mundo religioso es motivado también por la misma razón. As we walk with God in heaven, Mientras nosotros andamos con el Dios de los cielos and our ministry, mission, and life y nuestro ministerio, misión y vida is what he was, es lo que Él fue y we fue para Él, expose them Entonces- for what they are. los exponemos a ellos por lo que ellos son, An institution of the earth una institución de la tierra that has nothing to do with God and his purpose for man. que no tiene nada que hacer con Dios ni con su propósito para el hombre. This is the reason hatred is being raised against us. Esa es la razón por la cual existe este odio hacia nosotros. The neo-Pentecostal appeals to religion. El Stri- pentecostal apela a la religión, striving to bring a unity with the Roman Church. tratando de traer una unidad con la iglesia romana. In Russia, you find that the greatest voice En Rusia ustedes ven que la gran voz is dealing with the Orthodox Church. trata de unirse con la iglesia ortodoxa. A whole religious television system Todo un sistema televisivo religioso that calls itself Pentecostal que se llaman has aligned pentecostales itself se ha alineado a sí with that mismo Orthodox system con ese sistema ortodoxo that totally misrepresents Christ. que totalmente representa mal a Cristo. As we came there producing this ministry, this vessel Y mientras nosotros venimos aquí produciendo este ministerio, esta through which vasija, God could pour himself, a través de la cual Dios se pueda derramar a sí mismo. and in these 3 years has produced 2,000 churches. Y en estos 3 años hemos producido 2,000 iglesias. Ads appeared in the paper calling us a cult Y avisos en los periódicos que nos llaman una secta, and declaring us to be dangerous people. declarando que somos pueblo peligroso. That's where we are today. Y eso es lo que somos. As a vessel of God, Como la vasija de Dios, we must return, recover tenemos que regresar y recuperar. that heavenly vision. Y la visión celestial. Then we begin to expose Entonces empezamos a exponer all that's not God. todo lo que no es Dios. They don't preach heaven.
Ya no predican el They cielo, don't preach the cross. ya no predican la cruz. They preach big cars. Predican aviones bonitos y carros grandes, A worldly prosperity. una prosperidad mundana. All of it exposes what it is in an earthly system. Y todo esto expone lo que es una institución terrenal. Christ is not coming back for that. Y Cristo no vuelve por esto. The tragedy of departing from that heavenly vision La tragedia de apartarse de esa visión celestial cannot be calculated in words. no puede ser calculada en palabras. There must be a return. Tiene que haber un retorno. And for that return to happen, Y para que ese retorno there suceda, must be a vessel forged out of the fire. tiene que haber una vasija forjada en el fuego. God must have a vessel Dios tiene que tener una vasija with a particular knowledge of himself con un conocimiento en particular de Él, that exists for one thing, que exista por una cosa: to exalt the Lord Jesus Christ. exaltar al Señor Jesucristo. There's no words that can express the tragedy No hay palabras que puedan expresar la tragedia of the church leaving that vision de la iglesia abandonando esa visión of the heavenly. de lo celestial. And there's no glory Y no hay gloria that you can imagine que tú puedas imaginar that can be greater than that church returning que pueda ser mayor que esa iglesia volviendo to that spiritual place. a ese lugar celestial. God help us Que Dios nos to ayude be the spearhead of such a movement. a ser nosotros los principales en este movimiento. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. Let us thank the Lord for his lessons. Vamos a agradecerle al Señor por sus Let us ask clases. him to help us. Vamos a pedirle que nos ayude. Let us believe him here today Vamos a creerle ahora that he'll come to us que Él va a venir a in nosotros power, en poder, in glory, en gloria, and help us y que nos ayude to be that vessel he can a use. ser esa vasija que Él pueda usar. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Thank you, Jesús. Jesus.